Nuestro invitado nos va a llamar a la calma porque lo conversábamos en el primer bloque, hay cierta situación de temor, de miedo, de preocupación, que vale la pena un poco también contextualizar. David Gita, a esta hora de la mañana, doctor del Hospital de Constitución. ¿Es tan así, David, o no, que nos asustamos a veces o sobredimensionamos una situación? Sí, se podría decir que todo es igual, es entendible, por el tema de que inicialmente, cuando esto partió, no se conocía mucho. Hubo hartos muertos en un país como China que, claro, dramáticamente suena como que miles de muertos, es mucha cantidad, pero, y suena súper feo igual decirlo, pero en la gran población de China, a nivel de salud pública, a nivel de políticas públicas, la mortalidad ha sido muy baja, a pesar de que han muerto miles de personas, porque en China hay mucha población. Y específicamente lo que pasó inicialmente fue que hubo muchas muertes porque no se conocía la enfermedad, porque no se le estaba tomando el peso y porque la gente estaba consultando tarde porque pensaba que era una simple gripe, se dejaba de estar, no consultaba y después llegaban cuando ya era demasiado tarde. Hoy en día, como ya se está conociendo la enfermedad, se están tomando las medidas de precaución, apenas una persona empieza con los síntomas, se le toma el examen, se están tomando medidas de precaución para que esto no se disemine, se está controlando en los aeropuertos a la gente, en los servicios de salud, etcétera, etcétera. Esto ha ido disminuyendo de forma dramática la mortalidad que presenta la enfermedad y se ha ido reconociendo un poco que finalmente no era lo terrible que se pensaba inicialmente, no era tan complejo finalmente. Doctor, la pregunta tiene relación un poco con lo que estábamos incluso comentando de que aparece esta información que para muchos es como una fatalidad y nos volcamos rápidamente a comprar mascarilla, a comprar alcohol gel. Y a veces obviamos que efectivamente la solución no está en eso, sino que efectivamente mantener este hábito que siempre hemos hablado, el lavado de manos, la ventilación de nuestros hogares, bueno, estornudar o toser con el antebrazo. Claro. Esas cosas siempre han estado al alcance de nosotros y aún así de repente decimos, chuta, para más seguridad me voy a ir a comprar la mascarilla, cuando muchos médicos especialistas han dicho que la mascarilla solo le sirve a quien está enfermo, no a quien probablemente esté sano y quizás no se va a contagiar este virus. Concuerdo mucho contigo y con los especialistas. Efectivamente, uno puede recomendar que en ciertas personas, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, y solamente si van a estar en un lugar donde hay mucha aglomeración de gente, pudieran usar mascarillas. Se recomienda que lo pueden hacer. Pero realmente lo que realmente importa, y como en cualquier virus estacional, como la influenza, como el adenovirus, como los virus que tenemos en el invierno, lo que más importa es la higiene respiratoria, que le llamamos nosotros higiene respiratoria cuando uno trata de toser de la mejor forma, en el antebrazo generalmente, y lavarse bien las manos. Efectivamente es el medio de transmisión, igual como otros virus, por lo cual no cambia mucho lo que hemos sabido desde hace muchos años. Y este es el momento para reforzar esas medidas tan conocidas por todos, pero que muchas veces se olvidan, muchas veces uno se deja estar, por así decirlo, y cuando llegan estos momentos uno se vuelve a entrenar, a preocupar de estas cosas. Repito, en general lo que se está recomendando a nivel ministerial, a nivel de Seremi, es que las personas que están infectadas, que se confirmó la infección por el virus, que hasta ahora llevamos 3 por lo que se ha sabido a nivel nacional, que ellos estén en sus casas, que traten de no dirigirse a otros lugares, que mantenerse en reposo y usar mascarillas si van a estar en contacto con otras personas cercanas, sus contactos en la casa. Otras personas, por ejemplo, que tienen riesgo de contagiarse, que tienen riesgo porque son adultos mayores, porque son personas con enfermedades crónicas, se les puede sugerir que cuando estén en un lugar público con mucha gente, ya sea un terminal, dentro de un bus, en un mall, etcétera, etcétera, por precaución pueden usar mascarilla de la mascarilla simple, la común y corriente, pero no más allá que eso. O sea, y ese tipo de personas. Y lavarse las manos, ese tipo de personas no. O sea, en verdad hay que tratar de mantener la calma. La enfermedad en general, si se está pesquisando rápido, si uno empieza con síntomas y consulta rápidamente, la gran mayoría de las veces se controla bien, la persona pasan 5 o 6 días que se le quita la enfermedad y no quedan secuelas. Esa es la evolución que ha tenido la enfermedad en la mayoría de los casos. Hablemos de los síntomas, porque efectivamente estamos en una época donde comienzan algunas personas quizás a resfriarse, también a padecer de la gripe común, pero como estamos en torno a este quizás entre comillas caos y polémica de lo que es el coronavirus, se puede llegar a confundir. Vamos a hablar claramente de cuáles son realmente los síntomas del coronavirus. Bueno, los síntomas en general, lo que se ha visto, porque todo esto está en estudio todavía, es una enfermedad nueva que tiene similitudes con algunos coronavirus antiguos conocidos como el del SARS, que fue hace más o menos ya como 15 años atrás.
Pero se ha visto ciertas cosas que tiene solamente el coronavirus, por ejemplo, que en general no da síntomas respiratorios altos, que algunas veces da moquitos, algunas veces da dolor de garganta, pero en general lo que da son más síntomas, por ejemplo, tos, fiebre, esos son los síntomas. Y como debilidad muscular, como ganas de estar acostado. Lo que se ha visto es que no tan graves como cuando, por ejemplo, la gripe uno lo tira a la cama y cuando está uno con influenza, que uno casi que se quiere morir con dolor de músculos. Lo que se ha visto es que esto no es tanto, pero sí, son esos los síntomas. Son 3 síntomas y que la gente se los trate de aprender. Fiebre, que puede llegar hasta 39, 40. Tos seca en general y dolor muscular. Y en algunos casos, cuando ya la enfermedad en general ha evolucionado algunos días, que es lo que uno trata de evitar, que la gente consulte pronto, pero si pasa, por ejemplo, que una persona no consultó, podrían pasar los días y empezar con dificultad para respirar, o sea, falta de aire. Pero en general lo que se ha visto es fiebre, dolor muscular, debilidad y tos que generalmente es seca. Doctor, vámonos a la vereda del frente, en aquella persona que quizá sigue las recomendaciones de toser o estornudar con el antebrazo, lavarse continuamente las manos, pero quiere mantenerse en una línea de estar robusto en términos de sistema inmunológico. ¿Qué podemos hacer? Me imagino que la alimentación tiene mucho que ver, el consumo de frutas y verduras, todo ese tipo de cosas que ayudan precisamente a mantenerte no solo en esta época de año, sino que si tú consumes una alimentación balanceada, me imagino que es parte importante un poco también de estar bien frente a tipos de enfermedades respiratorias, cualquiera sea esta. O sea, una alimentación balanceada siempre se recomienda en todo tipo de enfermedades. O sea, comer una cantidad adecuada de porciones de frutas y verduras al día, tratar de mantener buen peso, tratar de no excederse con las grasas, con los carbohidratos, con el pan, con las masas, etcétera, etcétera. Todo eso se recomienda para mantener un estado de salud adecuado. Muchas veces, por ejemplo, también se recomienda el tema del consumo de vitamina C, que está un poco en desuso ya. ¿Pero funciona eso, si en todo caso? Como la tirita de vitamina C. Al final la alimentación que uno consume, si es balanceada, va a tener la cantidad de vitamina C que uno requiere. Personalmente, mi mamá desde Venezuela me escribió y me dijo: hija, toma mucho jugo de naranja. Juguito de limón, juguito de naranja. En el fondo, con un jugo de naranja, uno igual está aportando la cantidad de frutas que uno podría necesitar durante el día. Bueno, muchas veces quizá el jugo de naranja, un vaso entero, tiene como varias naranjas en sí para formar ese jugo. Pero está bien, es una buena indicación, no tanto por la vitamina C, sino que porque es una alimentación balanceada, porque es un alimento sano. Más que todo por se eso. Recomienda, porque hay gente que llega a una época del año también donde se inyecta vitamina, básicamente como para combatir la enfermedad respiratoria. ¿Eso se recomienda o se queda libre albedrío? ¿Es bueno o malo? Claro, el complejo vitamina B, claro, sí, es algo que lo usan en general los adultos mayores porque confían mucho en él. No voy a decir que sí es bueno ni malo, solamente que hay gente que confía mucho en él y le inyectan ese medicamento y se siente muy bien los meses siguientes a esa inyección. Las personas que lo hacían hasta ahora que lo sigan haciendo, pero no se recomienda tampoco que las personas que no lo hacían lo empiecen a hacer, o sea, no tiene mucha evidencia tampoco. Nada supera una alimentación balanceada, nada supera el lavado de manos, nada supera a la higiene respiratoria. Esas son como las medidas que se ha visto que son las que más funcionan. Sí, hace poco, de hecho creo que ayer nos llegó un mensaje de una chica que está embarazada y que tiene miedo evidentemente por lo que se ha difundido de este caso en la región del Maule, estos 2 casos comprobados. ¿Se tiene que tener algún cuidado especial en el caso de las embarazadas? ¿Deberían preocuparse? Más que preocuparse, deberían, obviamente, quizás también, le vuelvo a hacer la sugerencia, quizás sí, la persona está muy preocupada de su embarazo, tiene miedo de que pueda pasar algo. Lo que yo le recomendaría simplemente es que si va a estar en un lugar con mucha aglomeración de gente, que use una mascarilla simple y que se lave bien las manos. O sea, esa es como la recomendación que en realidad es general. Que es la recomendación general. Aún, como les digo, está en estudio todo esto del coronavirus. No se ha visto que la mamá, estando embarazada, durante el embarazo traspase el virus. Si la mamá está infectada, durante el embarazo traspase el virus a su bebé, al feto que tiene en su vientre. No se ha visto eso, aún no se ha visto. Podría llegar a verse eso con el tiempo, pero aún al menos no se ha estudiado. Lo que se vio sí es que algunos recién nacidos han salido positivos al coronavirus, pero al parecer contagiados por madres que estaban positivas cuando ya nacieron. Y han evolucionado bien y no han tenido problemas después. De hecho, en general los niños han evolucionado muy bien. La gran mayoría de los niños que se han infectado, que han sido pocos,
han evolucionado muy bien, después de unos días se recuperan y no quedan con secuelas. Entonces también que se queden tranquilas las mamás. De hecho una funcionaria en el hospital me preguntaba que estaba preocupada por sus niños y todo. Y yo le transmití eso, que en general la enfermedad ha sido muy benigna con los niños, no los ha atacado de forma grave, en general se recuperan bien, entonces que se queden tranquilos, que sigan las medidas generales y que por así decirlo, que el coronavirus se porta bien con sus niños. ¿Considera que en Constitución, en la región en general, estamos preparados para esto? Este tipo como de emergencia... Claro. De salud, probablemente. Yo en general me siento bastante orgulloso de las medidas que se tomaron, porque cuando empezó esto recién en China y recién el gobierno chino difundió que estaba este brote de una nueva enfermedad por un coronavirus, se empezaron a tomar las medidas de forma inmediata. Nosotros nos convocaron a los encargados de infecciones, de que teníamos que hacer un protocolo al respecto, de que en caso de que nos llegara una persona, en ese momento solamente era China, en el caso de que nos llegara una persona de China que pudiera tener síntomas respiratorios, acondicionar una sala especial para esas personas, contactarnos directamente con la Seremi en caso de que la persona tuviera los síntomas y derivarle inmediatamente al hospital de Talca. O sea, esa instrucción se dio hace como 1 mes y medio, 2 meses atrás. O sea, era algo que ya nos estábamos preparando, ya se estaba sabiendo, y por lo cual ahora cuando esta persona, el primer caso que fue el médico de San Javier, empezó con los síntomas, bueno, él también era médico, pero se tomaron las medidas súper rápido. Y eso evitó que hubiera más pánico, eso evitó que se pudiera difundir la enfermedad a otras personas. Yo personalmente encuentro que se ha hecho súper bien las cosas. Y muchas veces quizá hay que ponerse al araco, porque han ocurrido situaciones en años anteriores de otras epidemias, de otras pandemias, como la influenza, como el SARS, que claro que uno tiene que aprender de las experiencias previas. Y ahí hubo casos, con la influenza H1N1 hubo casos de gente joven que fallecía por la enfermedad. No es el caso del coronavirus tanto, el coronavirus ha sido mucho más benigno. Pero igual, se han tomado las medidas con mucha anticipación, cosa de que no nos pidiera de improviso cuando esta enfermedad llegara, que ya llegó, y todo se hizo de la forma correcta, a mi parecer. Bueno, le comentamos a nuestros televidentes que estamos conversando con el médico general David Gil del Hospital de Constitución al respecto de esto, que uno abre un diario, se encuentra con el coronavirus aquí, claro, coronavirus allá, coronavirus aquí, y creo que es válido un poco también aterrizar la información, y que bueno que un poco ataquemos como los protocolos que también tienen los servicios de salud, principalmente el hospital, los CESFAM, porque uno siempre tiende a preguntarse si efectivamente estamos preparados. Te lo pregunto porque el hospital trabaja desde hace mucho tiempo con este sistema de categorización. No es lo mismo una persona que llega con un infarto a alguien que llega con un resfrío. Sí. Si alguien llega, por ejemplo, con esta condicionante de los síntomas que podría ser coronavirus, me imagino que él informa, y parte de la información que tiene que entregar y le van a preguntar es que si es que estuvo a lo mejor expuesto con una persona con el coronavirus o estuvo en el extranjero, y eso automáticamente le hace un paciente de rápida atención. ¿Así funciona un poco también el sistema de salud? Bueno, ayer llegaron los primeros casos que eran y bueno, aprovecho de recordar que las personas que no han acudido a su servicio de urgencia más cercano y que hayan estado en ese bus del 25 de febrero a las 11:10 desde Santiago, que acudan al servicio de urgencia más cercano, porque tienen que ser evaluados por médicos si es que tienen síntomas, y tiene que ser su caso puesto a disposición de la Seremi. Así que como una obligación moral de las personas que hayan ido, aunque se sientan de lo mejor del mundo, que no tengan ni tos ni una molestia, tienen que acudir a su lugar de atención más cercano. ¿En qué estábamos? Estábamos en tema de que, por ejemplo, si alguien llega con estos síntomas, se acerca ahí a la ventanilla. Se acerca y la persona la persona que no es profesional de la salud, pero una persona que ya se la capacitó en estos síntomas, si esta persona sabe que estoy con fiebre, dificultad respiratoria, cualquiera de esos síntomas, se le pregunta si esta persona ha ido a uno de los países que ya son varios, no solamente China, Irán, Singapur, Japón, China, Italia. Sudeste asiático generalmente. Claro. Esa persona se informa inmediatamente al funcionario de salud, se le pasa una mascarilla a esa persona, se pasa inmediatamente un box habilitado para la atención de esa persona, y todos los funcionarios de ahí en adelante tienen que solamente entrar en contacto con esa persona, aunque no tenga síntomas, con uso de elementos de protección que tenemos nosotros. Eso es importante también destacar, es que llegó una pregunta al WhatsApp, pero antes de la pregunta, en el caso de aquellos que están llegando de vacaciones, efectivamente, justamente estamos en esta época donde se llega de viaje, y aquellas personas que hayan estado en países donde se han detectado cantidad de casos,
aunque no tengan síntomas, yo pienso que por prevención igual no cuesta nada acercarse a un hospital a quizás hacerse los exámenes por rigurosidad y un proceso más de seguridad en general. Lo que, claro, si la persona, por ejemplo, es claramente un contacto de una persona con coronavirus, como el caso de las personas del BU, se los convocó a la urgencia porque efectivamente había que verlos rápido. Pero una persona que tiene dudas, que estuvo en esos países, que no tiene la seguridad de haber estado en contacto con alguien con coronavirus, no tiene molestias, se le recomienda quizás no acudir al servicio de urgencia, pero sí acudir a un médico del que tenga disponibilidad, sacar hora en el CEFAM, sacar hora con médico particular, etcétera, para consultarle, que él lo oriente, que él le ayude a las dudas que él tenga y si tiene que tomarse exámenes o no. Si una persona viajó a estos países o si tiene dudas y está con síntomas, está con fiebre, dolor de garganta, o sea, fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria, tos, sería recomendable que vaya a un servicio más rápido, que sería SAPU, SAR o servicio de urgencia hospitalaria. Idealmente, porque en ese caso se atiende más rápido y ¿quiénes mejores que nosotros para saber si realmente puede ser un caso de coronavirus o no y descartarlo lo antes posible? Bueno, de hecho ahí aparece en nuestra pantalla nuestro número de WhatsApp haciendo alguna pregunta, si usted quiere responder alguna duda. Llegó una y nos dice lo siguiente: doctor Gil, yo soy asmática, ¿tengo mayor facilidad de contagio? Es una pregunta que llega. ¿Y es más mortal para las personas crónicas? No es que tenga mayor riesgo de contagio, sino que en general, por ejemplo, puede ser que una persona asmática mal controlada, que no está en un tratamiento crónico, que no está yendo a sus controles y que tiende, por ejemplo, generalmente a hacer más crisis, a tener que ir a nebulizarse a los servicios de urgencia más constantemente, puede ser que esa persona, en caso de que llegara a contagiarse con un coronavirus, podría ser que se complique un poquito más. No estoy diciendo que esa persona vaya a tener una enfermedad grave, no estoy diciendo que esa persona vaya a quedar hospitalizada en una UCI, simplemente está la posibilidad de que podría tener una evolución un poquito más grave. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a las personas con enfermedades crónicas? Que mantengan sus enfermedades crónicas bien controladas, cosa de que si llegara a haber la posibilidad de que se contagiaran con coronavirus, los ataque como un simple resfrío, ¿no? Igual, si tienen los síntomas, consultar un servicio de urgencia o SAPU o SAR lo antes posible. Pero eso, o sea, estos también, como el tema del lavado de manos, quieren una oportunidad para reforzar el lavado de manos, también es una oportunidad para que la gente que tenga enfermedades crónicas, respiratorias o enfermedades cardíacas o enfermedades que implican, por ejemplo, defensas bajas, como las personas diabéticas, las personas que están tomando corticoides, todas esas personas se preocupen de que si no han ido a controles o no se han tomado sus medicamentos, que lo empiecen a hacer como corresponde. Claro, y hace también alusión a si es más peligroso para las personas con enfermedades crónicas. ¿Podría hacerlo? Claro, podría hacerlo en la medida en que esa enfermedad crónica no esté bien controlada. Eso es como el mensaje que me gustaría. Te quiero llevar a otro escenario. Ayer personalmente yo estuve en la comuna de San Javier, estuve despachando constantemente para el matinal respecto sobre cómo la comuna también está trabajando al respecto de los protocolos que emanan no solo el Ministerio de Salud, sino que también a través del Ministerio de Educación, para los colegios, etcétera. Y conversé con el director comunal de salud de la comuna de San Javier, Carlos Estrada, y él me decía que lo más complejo que le toca siempre, no solo a la comuna, sino que en los últimos años, es lidiar con la información que circula. Mucha esa información que por lo general pone en jaque a la información oficial, dice esto es lo que tienen que hacer, pero la gente dice, pero lo que pasa es que yo leí esto otro, me dijeron acá, que esto no lo están diciendo. ¿Les toca a ustedes también atender a veces pacientes? Doctor, lo que pasa es que yo leí esto acá. ¿Cómo un poco lidiar con esa información que circula y que a veces no es necesariamente la más correcta? Bueno, es bastante difícil porque es una información espontánea de gente que la publica, que puede ser de Arica a Punta Arenas, alguien puede publicar información. En cambio, los canales oficiales muchas veces no funcionan de la mejor forma o se demoran. Entonces, lo que yo recomiendo personalmente es que la gente quizás llame al número de Salud Responde, que no lo tengo muy claramente, creo que es 600-360-7777, pero no estoy muy seguro. Ahí sí se lo pueden aclarar después los televidentes. Los 24 horas del día, sí. Claro. Entonces, es que le consulten a esas personas que son personas capacitadas en el tema, qué es lo que tienen que hacer ellos. Si tienen que ir a un servicio de urgencia, tienen que sacar hora con médico, etcétera, etcétera. Porque es muy difícil lidiar con como de repente noticias falsas que van circulando. Y uno siempre como que va atrás, o sea, va la noticia falsa y uno va aclarándola después. Entonces va a haber gente que va a estar con la duda y todo. Entonces yo les recomiendo eso, llamar a Salud Responde, preguntar si su duda, si su consulta amerita algo más o no. Eso básicamente. Doctor, también paralelo a ello, a lo que se está viviendo con el coronavirus,
siguen también vigentes campañas frente a enfermedades que no se tienen que dejar de lado, como el antivirus, también como la influenza, que está próxima a comenzar la campaña de vacunación. 16 de marzo. Claro, conversar sobre ello, que también hay que prestarle la atención necesaria. Exactamente. La preocupación es fundamental con el tema de la influenza, como todos los años, pero principalmente ahora porque imagínense una persona que se contagie de influenza y más encima se contagie de coronavirus. O sea, sería algo como, podría ser algo más complicado. Podría existir un caso, sí, podría existir un caso. Entonces, lo importante es que la gente se vacune contra la influenza, cosa de que, y también los esfuerzos estén dirigidos a combatir el coronavirus y que tengamos controlada la influenza. O sea, que no estén las dos enfermedades llevando pacientes al servicio de urgencia. O sea, por un lado controlemos la influenza, que tenemos una medida de control maravillosa que es la vacuna, que claro, la gente dice, pucha, sabe que me vacuné este año y me enfermé más. Claro, pero lo que hace la vacuna de influenza no es prevenir que uno se enferme, sino que es prevenir que uno tenga influenza y uno pueda evolucionar de forma grave con la influenza. O sea, claro, uno le puede dar influenza, pero fue un resfrío que uno lo tiró acá unos días y listo. Eso puede ser, y con la vacuna no está protegido. Si uno no se vacuna, está el riesgo de que esa enfermedad avance y me pueda llegar a la UCI, o si no queremos nos puede llevar incluso a un desenlace. Pero, doctor, convengamos también que en los últimos años ustedes como sistema de salud, como funcionario o profesional de la salud y funcionario de la salud, han peleado los últimos años con la mala campaña que hace la propia gente al respecto. Entonces, la propia gente se ha vacunado y dice, yo me vacuné y me terminé resfriando. Y esa misma persona le dice, oye, no te vacunes, al final no sirve de nada. Entonces, se ha luchado constantemente al respecto con la propia mala fama que le ha hecho la propia gente, versus efectivamente que aparece, ojo, no este gobierno, sino que gobiernos anteriores y el ministerio en general. La influenza nos acompaña hace mucho rato y desde hace mucho tiempo estamos en la misma. Vacúnense porque es importante, los grupos objetivos. Creo que a lo mejor también nos conversamos en un momento cuando la gente lamentablemente hace un par de años comenzó a fallecer, que eran de grupos objetivos, la gente asumió un poco lo importante que es vacunarse. Entonces yo creo que es complejo de repente a veces tildar las informaciones de no graves, y sobre todo acusando el hecho de que si nos están invitando a que nos cuidemos, me imagino que ustedes también en el estudio de su profesión entienden que la responsabilidad también pasa por la persona. O sea, no podemos tampoco pensar en que nos están invitando a vacunarnos simplemente porque se les ocurrió. Claro. Yo por eso hablaba un poco la quiero conectar con la pregunta anterior. Se cuesta mucho concientizar a la gente de algo que siempre nos ha acompañado, los últimos años nos ha acompañado, y podemos hacer una diferencia sustancial si evidentemente podemos tener ese compromiso de querer sumar. Yo creo que si ese compromiso está, yo creo que mucha de esta situación de repente como de terror bajaría sustancialmente y seríamos también más responsables con nosotros mismos. Exactamente, y yo creo que claro, que como dices tú, estos son quizás momentos de que, claro, la gente se pone más nerviosa, piensa que es una situación de terror. Pero es momento como para empezar a pensar quizás que la salud de repente puede haber problemas, puede haber riesgo, y acercarse a los distintos actores que son de los servicios de salud, como médicos, enfermeras, TENS, preguntarles cómo acceder a la vacuna, si alguien es población objetivo o no, cómo acceder a la vacuna, y para estar protegido, porque la influenza, el coronavirus, claro, es lo que está en boga, es lo que todo el mundo habla del coronavirus, pero la que ha producido durante el siglo XX y durante este siglo incluso pandemias mortales y que han sido bien complejas ha sido más la influenza. Entonces, no perdamos de vista que la influenza ha sido la gran enfermedad que ha generado estragos muchas veces en epidemias a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, y por ende no dejemos de vacunarnos si es tan simple. Al final puede ser que nos dé una pequeña molestia el primer día quizás, pero después eso permite o nos dé un pequeño resfrío unos días. Pero eso permite que después nosotros hagamos nuestra vida normal, que no vayamos a caer hospitalizados, que no vamos a caer en alguna UCI y que sigamos haciendo nuestra vida normal con la gente que queremos. O sea, es algo tan simple como vacunarse y después uno puede seguir haciendo su vida normal. Tu vida normal. Oye, llegó un último comentario antes de despedir la entrevista en relación también al coronavirus. Hola, si una persona viajó a países con coronavirus, ¿cuántos días debería esperar para presentarse en el trabajo sin tener síntomas? Porque podría tenerlos después y contagiar a sus compañeros de oficina. Bueno, yo creo que parte también de la polémica que se generó con el doctor que fue a visitar a sus compañeros de trabajo y que después tenían el miedo. Bueno, yo creo que esto es una recomendación, no sé, ¿cómo se puede adivinar también de que una persona... ¿Cuánto puede como en incubar? Probablemente uno dice un periodo de
de 5 hasta 12 días, 14 días. Máximo 14 días, por eso se usó el límite de 14 días. Yo creo que va de parte de la responsabilidad de la persona si sabe que estuvo por el sudeste asiático de... Claro, o sea, yo creo que nunca está de más, como habíamos dicho, llamar a Salud Responde, nunca está de más preguntar, pero si la persona está sin síntomas y no tiene la claridad de si fue contacto de algún caso de coronavirus o no, tiene que hacer su vida normal, tiene que cuidarse, obviamente, lavarse las manos, de hacer higiene respiratoria, y en caso de que llegara a presentar síntomas, especialmente dentro de los 14 días desde haber terminado el viaje, tiene que acudir a una atención de médico lo antes posible, sí. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias. No es primera vez que nos visita. Recuerden siempre lavarse constantemente las manos, no por este episodio en particular, sino que siempre. Siempre, por todos lados, por atrás, por aquí, entre medio de los dedos, cada dedo por separado. Ventilar nuestras casas, que también es fundamental para que circule el aire. Tantas cositas que uno puede hacer que a veces de verdad nos ayudarían muchísimo a evitar enfermedades, sobre todo cuando es pequeñito, también gente adulto mayor. Muchísimas gracias, doctora. De nada.